Imperfección. Ay, pues bueno, muy buenos días, gracias por estar. Soy Ali, estoy en Lecturas al Oído. Aquí me acompañan. Estamos en nuestra tercera cápsula de marzo con un libro que les traigo a la mesa sobre relatos de la vida cotidiana, escritos por Laura Ferrero. Y esta mujer escribe, ya habíamos platicado en los anteriores, sobre cosas triviales, que podría ser como una hija y un padre alejados, una novia que no se sabe abusada o no cree que es una mujer que está viviendo abuso emocional o psicológico y sí lo está viviendo. Entonces, hoy vamos a traer la historia de Pablo con su hijo León y la nueva novia de Pablo, porque está alejado de la madre biológica de León. Entonces, sobre eso vamos a leer, pero también pues comenzamos hoy, este 10 de marzo, con este apapacho literario que yo les digo, y vuelvo con una escritora americana de nombre Brené Brown. Y Brené Brown lo que hace es acercarnos a un libro que habla de virtudes, de valores, de las cosas que necesitamos para vivir con todo el corazón, para tener un propósito y sobre todo para volver a nosotros mismos, como a nuestros orígenes, con prácticas diarias muy sencillitas. Aquí está este libro que se llama Los dones de la imperfección. Y en una cápsula anterior yo me acuerdo que les platiqué de un don que se llama la creatividad. Ella le llama, habla sobre 10, lo llama de esta manera, déjenme les digo, son, ahorita voy a llegar a uno de ellos, son 10 indicadores. Les hablé del indicador de cultivar la creatividad y hoy me llamó mucho la atención el indicador que lleva por nombre cultivar, es el número 10, el último del libro, cultivar la risa, el canto y el baile. Así que son tan importantes. ¿Por qué? Porque así como dicen, cultiva la risa, el canto y el baile, ¿para qué? Para que podamos soltar el ser geniales y que podamos soltar la típica frase que a veces tenemos en la mente de querer tener todo bajo control. Yo creo que me quedo en esta parte, casi siempre siento que si tengo las cosas bajo control estoy en un ambiente seguro y me vivo menos miedos. Entonces sí soy de esta categoría de personas. Entonces, si cultivo la risa, el baile y el canto, pues yo creo que la oxitocina va a ayudar y voy a estar como menos, con menos cortisona, voy a estar con más oxitocina, más en el ambiente de la hormona de la alegría, del apego, y voy a cultivar más un propósito de vida. Así que aquí les leo tres parrafitos muy bonitos y al final como tres acciones que nos sugiere Brené Brown. Y dice así, el libro se los vuelvo a poner en pantalla, lo tienen ahí, ella es la autora, entonces son 200 páginas, son 10 indicadores, vale la pena, son libros bestseller que ellos le llaman en Estados Unidos, los más vendidos, porque pues hablan de cosas que las conocemos, pero cuando te las replantean, vuelves a darle un poquito de tiempo para analizar. Dice, cultivar la risa, el canto y el baile, soltar el ser genial y soltar el tener siempre todo bajo control. A lo largo de la historia humana, hemos dependido de la risa, el canto y el baile para expresarnos, para comunicar nuestras historias y emociones, para celebrar y llorar, y para nutrir a la comunidad. Si bien la mayoría de las personas te dirían que una vida sin risa, música y baile sería insoportable, es fácil dar por sentado estas experiencias. La risa, el canto y el baile están tan entretejidos en nuestra vida cotidiana que podemos olvidar cuánto valoramos a las personas que nos hacen reír, las canciones que nos inspiran a bajar la ventana del auto y cantar a todo pulmón, y la total libertad que sentimos cuando organizamos una fiesta improvisada de baile en familia en nuestra simple cocina. Aquí les pongo dos preguntitas, bueno, lo hace la autora y las vamos a dejar como tarea. Pensemos en ellas en el día de hoy. ¿Por qué son tan importantes para nosotros la risa, el canto y el baile? Sentimos que cuando provocamos esto, la risa, el canto y el baile, ¿existe algún elemento transformador que tengan en común en mi vida? Pues ahí lo pensemos, lo vamos a dejar de tarea y lo pensaremos, ¿no? Entonces dice Brené Brown que después de un par de años de analizar todos sus datos, de hacer esta investigación para el libro, ella aprendió esto tan sencillo. La risa, el canto y el baile crean conexión emocional y espiritual.
Nos recuerdan lo único que en verdad importa cuando buscamos consuelo, celebración, inspiración o sanación. Y eso, que es lo que estamos buscando y lo que más importa, se llama, en tres palabras, que no estamos solos. No estamos solos, son las tres palabras. Así que si cantamos y vamos en el carro y nos da un poco de pena y bajamos el vidrio y cantamos a todo pulmón, se vale. Si agarramos el programa de comedia en la televisión porque me quiero reír a carcajadas, se vale. Si me mandaron un video muy chistoso y sigo riéndome, lo vuelvo a poner y lo vuelvo a poner y mis hijos alrededor no saben ni de qué me río, se vale. Yo lo he hecho que estoy carcajeada y veo a mi hija, el primero que está, yo, ven, 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 y se lo pongo y mi hijo se me queda viendo como, ¿qué le pasará a mi mamá? O sea, el clic y la risa no fue tan igual para él, pero después le contagio la risa. Entonces se contagia, en verdad, practiquémoslo. Y aquí hay tres acciones que siempre finaliza los indicadores, Brené Brown, con una frase que dice, vamos a cavar hondo. Así que vamos a cavar con una palita, a quitar la tierra y vamos a tener tres acciones para motivar la risa, el canto y el baile. La primera, sé deliberado. Si crees que la risa, el canto y el baile son esenciales para el cuidado de tu alma, ¿cómo te vas a asegurar de reservarle un espacio verdaderamente importante en tu vida? Así que puedes comenzar con esta acción. Algo que he hecho, dice la autora, es poner música en la cocina mientras recogemos y limpiamos en familia después de la cena. Terminamos bailando y cantando, lo que siempre termina provocando una buena carcajada. Tan sencillo, ¿verdad? Y barato. Número dos, inspírate. Me encanta hacer listas de reproducción temáticas, dice la escritora Brené Brown. Es decir, grupos de canciones que quiero escuchar cuando me siento de cierta manera. Tengo, por ejemplo, una lista llamada Dios en mi celular, otra que se llama Corre como si lo hicieras en serio. Y la última de mi lista musical se llama Mi yo auténtica. Esas son las canciones que más me hacen sentir como yo mismo. Así que preparemos canciones, saquemos el playlist y pongámonos a cantar. Y la última, ponte en marcha. Atrevámonos a ser bobos, bailar todos los días durante 5 minutos. Haz una lista de tus canciones para cantar en el auto. Mira aquel video divertido en el TikTok o en la plataforma y ríete todo el tiempo. Que se noten los surcos de las arrugas por la risa. Así que este es el apapacho literario, me encanta. Lo encuentro, lo leo, lo dejo marcado y creo que vale la pena compartirlo. Espero que les guste. Así que ya me platicarán mañana qué canción cantaron a todo pulmón en la cocina, bailando, cocinando, lavando platos o en el carro o recogiendo los huercos, yo no sé, pero algo bueno va a salir de una canción. Yo me acuerdo mucho, pero cuando falleció Vicente Fernández, fue un diciembre de, no me acuerdo si hace 3 años, y yo estaba como diciembre, ya los niños de vacaciones, empecé a poner su música y mis hijos ya estaban de vacaciones y mis hijos, ¿cómo mamá? Y yo, es que eso es música que yo recuerdo de mi infancia, en mi casa, con mi mamá, las serenatas, el mariachi, la boda, o sea, es música para dolidos y no dolidos y para lo que quieras. Entonces se quedaban y yo lo quería cantar. Yo me imaginaba que el resto del país estaba cantando igual porque dolía la pérdida de un ícono mexicano, ¿no? De música mexicana, vernácula. Entonces ellos no lo entendían, pero creo que después transmitimos cuando cantamos la alegría o la nostalgia que da una canción. Entonces ya les platiqué mi anécdota de que cantaba a todo pulmón. No canté bien, pero sí me gustó cuando canté. Pues bueno, vamos ahora con Laura Ferrero, esta chica española que aquí tenemos en pantalla. En esta charla, el relato, yo les voy a ir haciendo pausas. Acuérdense que ella se da la libertad de ir relatando en un presente, después contarnos por qué ese presente está como está, y eso implica irse al pasado. Entonces nos va intercalando su faceta profesional, la faceta de pareja, la faceta cuando cuida a un niño. Entonces los personajes que vamos a escuchar es Pablo, que es el padre de León, un niño llamado León de 5 años que está en una bicicleta, una voz narradora que es una mujer que es la pareja o la nueva pareja de Pablo y que cuida a León y que más, aparte de cuidar a León, tiene un trabajo en una agencia de literatura, de escritura. Fíjense lo curioso de este trabajo,
porque no es un libro tan antiguo, pero sí he escuchado que o sea, que estos oficios existen. Y el oficio de esta chica que narra, de la que no vamos a saber nunca su nombre, es que ella tiene una agencia de storytelling. Las agencias de storytelling es cuéntame tu historia, pero ¿en qué consiste su negocio? Que cuando la persona normal quiere escribir algo, su vida, su novela, pedir perdón o enamorar a alguien o dar, no sé, un obituario, o sea, narrar algo en palabras, pues se acercan a la agencia de esta chica y le dicen, mira, esta es mi historia de amor. Y ya se acerca el Día del Amor y la Amistad. Nárrame algo, escríbelo porque se lo quiero dar a mi futura novia para que me diga que sí. O si no viene el que, no sé, y tuvo una infidelidad y quiere reconquistar. Entonces ese hombre se acerca con esta agencia, le cuenta la historia, forman una historia en unas palabras riquísimas con el fin de que esa literatura llegue a oídos de la persona pues a la que le fueron infiel y pueda reconquistarse. Entonces, por medio de palabras hay historias y hay tonos. Esta chica que narra a eso se dedica. Pero vamos a conocer un poco más de la vida de ella. Y fíjense cómo se llama Candy Crush. El relato Candy Crush, que es como la aplicación y el videojuego, ¿no? De estar así como haciendo segmentos. Yo nunca lo he jugado, pero sé que por ahí varias gente lo usa. Y siempre empieza con un epílogo, una frasecita de otra escritora. Y dice, no preguntes por la historia verdadera, ¿para qué la necesitas? Entonces, esa pregunta, esa frasecita al final del relato nos va a hacer clic y nos va a caer como, ahora sí, de sentado, ¿por qué nos puso esta frase la escritora en el relato Candy Crush? Y comienza así. León. León ha cumplido hoy 5 años y le hemos comprado una bicicleta blanca en la que se lee en rojo a ambos lados un superhéroe. Dice su padre, es decir, Pablo, que las rueditas que lleva incorporadas se las vamos a quitar pronto, porque León es un niño con mucho equilibrio. Es un poco más hábil que tú, dice Pablo, refiriéndose a esta mujer que está narrando. Pablo ha insistido en comprarle también un casco, pero cuando se lo ha probado, León se ha quejado de que le aprieta y ha dicho que no se lo va a poner. León se ha emocionado mucho cuando ha visto esa bicicleta. León es un niño muy cariñoso, agradecido. A veces actúa como un hombre pequeñito, pendiente de todo, tan sensible e intuitivo como su padre Pablo. Le hemos hecho muchísimas fotos con su bicicleta nueva y su casco, que ha terminado poniéndose por fin. Me ha mirado y me ha dicho, ¿iremos al parque ahora? Vamos, vamos, poquito tiempo. Cuando León me mira así, con esos ojos azules, grandes, redondos, y esa pequeña cicatriz que descansa sobre su párpado izquierdo, sabe que voy a decirle que sí, aunque hoy sea tarde ya, aunque no queden tantas horas de luz. Además, me digo, y ese sentimiento me sobresalta por su claridad, por su contundencia, quizás esta será la última vez. Fíjense en esa frase. Ella está en el presente, León le está diciendo que lo lleve al parque con su bicicleta nueva, León cumplió 5 años, le han tomado fotos, pero le pide a la mujer, que no sabemos el nombre, que es la novia de su padre, Pablo, que la lleve al parque. Ella dice, sí, con las poquitas horas de luz lo voy a llevar porque quizás esta sea la última vez. ¿Por qué nos quiso decir eso? Lo vamos a averiguar. Pablo, mientras tanto, el padre de León, se queda en casa porque tiene que trabajar un rato. Me pregunta si yo tengo que escribir y le digo que no se preocupe, pero tampoco le cuento a Pablo que yo ya no escribo, que lo he dejado. Aquí hay otra pista, estamos en el presente. Ella tenía una agencia en la que escribía y nos está diciendo en las primeras líneas que Pablo le dice, ¿no tienes hoy que escribir? No, 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 hoy no tengo que escribir. Pero en realidad no le está diciendo la verdad, que ella ya no escribe, que lo ha dejado. Lo vamos a averiguar después. Así que salgo de la casa con León, con la bicicleta y las rueditas. Nos vamos al parque y el niño está feliz e impaciente, tan feliz que se ha olvidado de que el casco le aprieta y lo lleva puesto mientras avanza con su flamante bicicleta de superhéroe. Yo me encargo de ir a buscar a León todas las tardes al salir de su instituto. Salgo de mi agencia de trabajo antes y llego a ese colegio con el tiempo justo de comprarle algo de snack. De camino a casa, paramos en un pequeño kiosco y también le compro chucherías.
El hombre que nos vende esas chucherías cree que León es mi hijo. Qué buena es mamá, ¿no? Que te compra tantas golosinas. Yo no digo nada y León tampoco. Somos cómplices, madre e hijo a escondidas. León me da la mano y a mí me gusta sentir su mano pequeña y caliente, pringosa a menudo después de los snacks, junto a la mía. Cuando la gente nos toma por madre e hijo, siento una punzada de remordimiento. Sé que él tiene una madre que se llama Adela y que antes estaba en un centro de rehabilitación para alcohólicos, aunque ahora Adela ha desaparecido. Me lo contó mi novio Pablo, como también que las marcas violáceas que León tiene en el brazo son debido a que sin querer su madre Adela volcó un sartén de aceite hirviendo y el niño estaba a un lado, quemaduras de tercer grado. Y también Pablo, mi pareja, me dijo que la cicatriz que le empequeñece el ojo izquierdo es el resultado de una herida que se curó mal después de que se le cayera de la cama a su madre Adela. También había bebido aquella vez y ni siquiera lo llevó al hospital a que le dieran los puntos que necesitaba. Pablo, en aquel entonces, con esa escena, se encontró al volver del trabajo. Después de aquel episodio, Adela desapareció una semana con su hijo León. Finalmente, le quitaron la custodia, porque Pablo es abogado. Hoy, por las noches, le miro los bracitos a León y le doy aceite de rosa mosqueta en esas marquitas. Cuando León me pregunta por su mamá, yo le digo que se está poniendo mejor de salud y que pronto volverá. Entonces él me pregunta si vivirá con nosotros y yo le digo que no lo sé. Hace casi un año que no ve León a su madre Adela. A veces tengo insomnio. Me sobrevienen entonces en bucle unos mismos pensamientos alrededor de esta madre de León llamada Adela. No la conozco, ni siquiera la he visto en fotos, pero tiemblo solo de pensar en la posibilidad de que vuelva de repente. Temo, más que cualquier otra cosa, que pueda hacerle daño a León, que pueda hacerme daño a mí. En realidad lo que me ocurre, aunque solo algunas veces, es que desearía que Adela desapareciera. Aquí tenemos como ya el preámbulo, ¿no? ¿De dónde viene León? Esta chica que nunca menciona su nombre es pareja de Pablo y Pablo le ha dado destellos de por qué ella no está o por qué se separa de la madre de León. Porque casi se le cae, porque tiene una cicatriz, porque era alcohólica, porque estaba en una clínica de rehabilitación, porque descuidadamente volteó como el aceite y salpicó y quemó a su hijo. Entonces da destellos de que era una madre que no estaba muy atenta a su hijo. Ahora, esta chica que narra ya te empieza a platicar a qué se dedica. Y dice, hace 5 años, mi amigo Adrián y yo montamos una agencia de comunicación y publicidad. No es una agencia como tal, sino que nos especializamos en el storytelling. Y de ahí nació el proyecto en el que ahora mismo se centran la mayor parte de nuestras actividades. Se iba a llamar primero Cuéntame tu historia, en español, pero en inglés era más convincente, más sofisticado, incluso de manera que terminamos bautizándolo Your Story. Así que nos dedicamos fundamentalmente a eso, a contar las historias de los demás. Cuando años atrás apareció un famoso término en el mundo llamado storytelling, parecía que se hubiera inventado la pólvora, pero lo cierto era que llevábamos tiempo haciendo aquello, aprovechando el poder de las historias, su aspecto más emocional y más personal para crear relatos que pudieran llegar al alma de las personas. Nuestros clientes que acuden a nuestra empresa nos piden todo tipo de textos. Por ejemplo, cuando llega San Valentín, se multiplican los pedidos relacionados con el cómo nos conocimos. Después de una crisis, hay pedidos de relatos de reconquista. Para las amistades rotas o perdidas, hay relatos de juventud que generan nostalgia. Cuando alguien muere, pues hay textos hermosos para leer en el cementerio con los más allegados. También recibimos encargos de textos de padrinos de boda, delegados de clase en el día de graduación. Hay tantos motivos como historias. Así que esta frase me gusta. Hay tantos motivos como historias. Yo siempre a veces digo, estamos hechos de historias, todos podríamos ser capaces de escribir nuestros propios relatos. Y aquí continúa.
La gente cree que las palabras redimen, aunque yo no estoy tan segura. Solo sé que a todos nos gusta que alguien nos piense a través de ellas y que yo pienso a los demás a través de mis historias, deseando que tal vez los curen, que les devuelvan lo que ya no está o que puedan cambiar el curso de los acontecimientos. Es una lógica extraña, pero cuando le digo a mi socio Adrián que lo hacemos, que lo que hacemos es en el fondo un acto de amor, siempre me recuerda que por más romántico que parezca, somos una empresa. Todas las solicitudes que atendemos pasan primero por nuestra página web. Hay una especie de filtro para que solo nos lleguen los clientes verdaderamente interesados. Primero es necesario rellenar un formulario muy minucioso que desanima a los que no están del todo seguros si solicitar o no el servicio. En el formulario, más allá de datos personales y un resumen de la historia en un máximo de 100 palabras, pedimos que al final el usuario nos cuente los diversos motivos por los que encarga este trabajo de storytelling. A los motivos, nosotros en la página web los llamamos categorías. Y la pregunta es muy sencilla. Dice, ¿para qué quieres contar esta historia? Pregunta el formulario. Y se abre un menú desplegable en el que encontrarán motivos dispares. Por ejemplo, el motivo de recordar, felicitar, reconquistar, ayudar. Es importante que este punto quede claro de cara a que nosotros podemos encontrar el tono que necesita la historia. Así que es importante que llenen ese filtro. Aquí ya la chica que narra nos dio como un paréntesis que mi empresa se dedica a escribir, a contar las historias, a darle un tono, un sentido de lo que tú quieres obtener. ¿Cuál es la razón de esa historia que quieres que yo te narre o que yo redacte? Aquí la narradora también nos va a meter un nuevo personaje y se llama Ángela. Entonces, ella, Ángela, sí pasó el filtro de los que a lo mejor, imaginemos, empezamos a hacer el pedido, ¿no? Pues quiero que me redactes tanto, o por estos detalles, tal edad, tal, no sé, tal persona, cuál motivo. Ahí las personas empezamos a decir, no, 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 es mucha información, nos damos por vencido y nos vamos a la página web. Pero este personaje que entra en escena y se llama Ángela, sí llenó todo el cuestionario y llenó también el motivo o la categoría que quería. Entonces la voz narradora nos dice que ha conocido a Ángela, una clienta de su empresa. Ángela, a ella la conocí una tarde de diciembre extrañamente luminosa. Habíamos quedado en una cafetería cerca de donde tenemos la agencia Storytelling y donde suelo reunirme con mis clientes. Enseguida, Ángela y yo congeniamos. Ella tenía 10 años más que yo y en algunos aspectos me hacía pensar en una versión mejorada de mí misma. Se veía segura, optimista, valiente. Cuando llegué aquel primer día, ella ya estaba allí y se levantó como si en efecto me conociera de algo. Te he reconocido por la foto de la página web, pero no sabía que eras tan guapa, me dijo Ángela. No me incomodó el cumplido. Es más, me agradó, sobre todo viniendo de una mujer como yo la veía a ella. Al cabo de unos minutos de estar juntas, me di cuenta de que Ángela, mi futura clienta, era de ese tipo de personas con la que es fácil sentirse cómoda. Quizá fuera por su forma de reírse abiertamente, con ligereza, como diciendo, esto es todo lo que soy. O tal vez la infinita capacidad para escuchar que me demostraba. Ángela, mi clienta, y yo nos sentamos a la mesa que los dueños del bar siempre me reservaban, la que está más apartada frente a una ventana, y saqué mi teléfono celular para grabar el audio. Le dije a Ángela, suelo grabar las conversaciones para que así no se me pasen detalles de lo que tú quieres que yo te escriba. Luego es lo que me va a dar más juego a la hora de escribirlo. Sí, 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 dice Ángela. Lo leí en tu página web. Casi lo hacías, no me importa. No te preocupes. En realidad, la mía, mi historia, tampoco tiene muchos detalles. No te esperes nada del otro mundo. Supongo que todos te pedimos lo mismo. Ángela hizo una pausa. Me gustaría empezar platicándote cómo conocí a mi marido. Me gustaría que escribieras esta historia para que mi marido vuelva a casa. Ángela tenía razón. Estaba acostumbrada a que la gente me pidiera esas cosas.
que algún ser querido regresara. Era mi mayor trabajo en mi agencia de storytelling. Ah, había leído en el formulario, le dijo la narradora Ángela, que llenaste la categoría de recordar. Sí, eso hice, pero quiero recordarlo para que vuelva a casa. Esa es la historia que quiero que escribas. Me sorprendió que teniéndolo tan claro, Ángela hubiera seleccionado la categoría recordar, cuando en realidad lo que Ángela quería hacer era reconquistar. Pero a veces ocurría en aquellas primeras citas que reordenando la información que ella me platicaba, la gente finalmente también reordenaba sus pensamientos. Cuando quedamos, a pesar de que no fueran más que las 5:30 y rompiendo aquella regla de yo nunca tomar, pedí una copa de vino en esa reunión en el bar. Acostumbro no beber nada y menos cuando estoy con clientes, pero yo me sentí tan cómoda con Ángela que me pareció contenta mi elección y me invitó, aunque apenas le dio 2 sorbos a su copa de vino. Pensé mientras escuchaba a Ángela que si la hubiera conocido en otras circunstancias, Ángela habría sido mi amiga. En realidad podría decir que nos hicimos amigas, todo lo amigas que se pueden hacer dos personas que nos acabamos de conocer en un mes que llevó el proceso de plática y que yo quise extender. Ese proceso fue más largo de lo normal, pero yo me sentía tan a gusto con Ángela que algunas tardes terminé contándole mi vida yo a ella en vez de ella a mí. El de Ángela era uno de esos relatos que me gustaban mucho escribir. Tenía un potencial final muy feliz, un amor roto por los años y el desgaste, pero con una garantía de poderse reconquistar. Yo deseé poder ayudarla porque lo que me contó me cautivó desde el principio. Aquí termina y nos presentó a Ángela, un personaje que parece que hacen una química tremenda y con quien termina abriéndose mucho de corazón la voz narradora. ¿Quién es la voz narradora? No olvidemos que es la pareja de Pablo. Pablo es el papá de León. Entonces ahí están como viviendo escenas y nos explica su forma de trabajar. La forma de trabajar es citarse con el cliente, oye, ¿qué buscas? Una atención más personalizada, pues yo quiero que regrese y realmente la que hace el trabajo, la dueña de la agencia, se le hace extraño porque dice, no parece como un recuerdo, sino una reconquista. Y se siente muy intimada, muy conectada, tanto que hasta rompe la regla, toma una botellita de vino, una copita de vino, y ahí empiezan a darte las señales de que se convierten en amigas. Y dura un mes ese diálogo de seguirse frecuentando, Ángela y la voz narradora. Ahora volvemos al tema de cómo esta chica voz narradora, novia de Pablo, sigue interactuando con León, el hijo de 5 años de Pablo. La primera vez que vi a León tenía 1 año y medio de edad y aún andaba tropezándose. Sentí ya desde entonces esa necesidad de cuidarle, de que no le ocurriera nada malo. León era frágil, pero se veía en sus piernas delgadas esa fortaleza que muestra ahora, seguro en su bici blanca mientras da vueltas al parque. Cuando conocí a Pablo, mi pareja, sabía que él se estaba separando de su mujer, que tenían una relación conflictiva, pero nunca estuve al corriente de los entresijos de la historia. Conocí algunos detalles, como por ejemplo que ella no estaba bien y le pedía que no la abandonara. También aquel episodio de las heridas de León y que de repente desapareció la esposa con el niño durante una semana y que al volver hubo que ingresarlo porque no le había dado apenas comida durante aquellos días y terminó León en un hospital. Los pormenores no los conozco, pero entendí que acto seguido él la denunció y fue entonces cuando obtuvo Pablo la custodia total. Aunque todos estos datos me llegan ahora como en una nube, algo nebuloso. Viví el proceso de Pablo con su esposa con angustia, a distancia, sin querer inmiscuirme, intentando ayudar a Pablo, pero sin saber exactamente cuál era mi papel en todo aquello. Es difícil ayudar cuando eres parte del problema. Hice incluso el intento de apartarme de Pablo y traté de poner tierra de por medio. De hecho, nos separamos por un mes, pero ya no lo logramos más. Yo quería mucho a Pablo, a él y a ese hijo, León, al que acababa de conocer. En realidad no sé si Pablo se enamoró de mí porque estaba mal ya con su esposa Adela, o si estaba mal con ella
porque se enamoró de mí. Pablo me asegura que todo estaba roto ya y en muchas ocasiones me repite, tú, tú fuiste la gota que colmó el vaso y sonríe, pero a mí eso a veces no me basta. Me gustaría saber más, aunque tampoco me atrevo a preguntarle por esa otra vida de la que procede con León. Sé que Pablo es feliz conmigo, sin embargo, a veces me siento extraña cuando estoy con su hijo, cuando lo veo en el parque aparcando a mi lado, su bici blanca, pidiéndome sus muñecos de plástico que guardo yo en mi bolso. León se sienta conmigo en el banco y me dice que tiene frío y saco el gorro de lana, la bufanda. Tiene mocos y se los quito. Yo quiero mucho a León. Sin embargo, hay una fisura, hay una incomodidad. Es como tener una piedrita muy pequeña en el zapato, casi diminuta. Tal vez esa piedrita no te impide seguir avanzando y te dices, tengo que quitármela, pero al final ni te das cuenta y sigues caminando. Entonces, aquí hay algo, ¿no? La chica tiene, de nuevo, como les platicaba al inicio, tiene sus versiones, sabe que conoció a Pablo y la versión de Pablo es, pues yo ya me estoy separando, ¿no? Entonces, simplemente Pablo de una manera muy coqueta, pues le dice, tú fuiste la gota que colmó el vaso, ¿no? Como que ya llegaste para dar paz y vida y amor a mi vida, ¿no? Pero pues esa es la versión que tiene ella hasta ahí. Entonces, ahora volvemos en escena con Ángela, la chica que va a ser su futura clienta y quiere como hacer una historia del recuerdo con su marido o su ex marido o quien sea, pero que la dueña de la agencia dice, pues parece una reconquista. Entonces se seguían frecuentando, ¿no? Ángela me contó que no había tenido hijos. No serviría para madre, dijo Ángela. ¿Me olvidaría al niño por ahí? Mi marido siempre me pedía hijos y creo que tal vez, si se lo hubiera dado, estaría con él. Yo seguía anotando, pero no estaba segura de que las parejas se arreglaran cuando nacieran los hijos. Es más, yo tenía la sensación de que era al revés. ¿Cómo lo conociste? Le pregunté a Ángela. Ella respondió, en un taxi. Yo reí. ¿En un taxi? ¿Y cómo fue? A la salida de un congreso. Recuerdo que llovía mucho, diluviaba de hecho. Yo era muy jovencita, tenía cerca de 20 años. Estaba empapada, llevaba un buen rato esperando debajo del toldo, pero cuando vi que no pasaban ni iban a pasar taxis, decidí ir hasta la siguiente parada del autobús. Estaba completamente empapada. Entonces, unos metros por delante de mí, un hombre salió de un edificio y se metió dentro de un siguiente taxi. Yo corrí hasta alcanzarlo. Abrí una puerta y ahí estaba él. Le pedí que si por favor podía acercarme aunque fuera a la parada del autobús. Anda, dije, qué historia tan cinematográfica, le comenté a Ángela, porque entiendo que él te dijo que sí. Ángela respondió, sí, claro. Me permitió subir y me acompañó a casa, aunque yo vivía a las afueras opuestas de la ciudad. Siempre bromeábamos de ese momento. Él me decía, te dejé entrar y ya te quedaste. Y eso fue en realidad lo que ocurrió. Así fue como conocí a mi pareja. Qué bonito inicio, le dice la narradora, porque después de aquello, ¿qué pasó, Ángela? Pues nos casamos pronto, nos marchamos unos años a vivir fuera, lo teníamos todo en realidad, dice la narradora, entiendo. Y más tarde, para que me haga una idea de lo que pasó, ¿qué fue lo que pasó, Ángela? Ella respondió. Luego en el taxi se subió otra mujer. Entonces, la vida de pareja es una realmente metáfora muy linda. Alguien más entró en la vida del matrimonio. Alguien más se subió al taxi. La historia de Ángela era la de muchas parejas. Comprendí por la manera como ella la contó un poco que llegó la rutina, que se distanciaron, que de repente empezaron a hacer cada uno la vida por su lado y que luego además apareció otra persona. Previsible, todo demasiado previsible, pensé, como si un hilo imaginario dibujara las formas en las vidas de todos. En algún momento tuve la impresión de que más que recuperarlo, lo que quería Ángela con esta historia que yo iba a escribir era hacerle daño, pero solo entreveía esa rabia cuando Ángela hablaba de esa mujer que se había inmiscuido entre ellos dos. No creo que haya que mencionarla a ella en la historia. No creo que sea clave en lo que voy a escribir. No funcionan los reproches, Ángela, al menos no por escrito.
Perfecto, no la menciones, claro, aunque si no fuera por ella, yo aún tendría la vida que tenía antes. No lo sé, Ángela, responde la narradora. ¿Culpar a terceros? Ya te conté que yo ahora estoy con un hombre que tiene un hijo y que antes de conocerlo yo, él estaba casado. Claro que sí, cariño, me dijo. Y fue la única vez que me llamó así Ángela, cariño. Llega una edad en la que todos llevamos mochilas, pero yo no te veo capaz de meterte en medio de una relación. Eres demasiado buena, me dijo Ángela cuando le hice ese comentario. Siguiente, ahí vamos a conocer un poco más de la madre de León. La madre de León, Adela, lleva un año desaparecida. Cuando le dieron el alta en el centro de rehabilitación para alcohólicos en el que estuvo viviendo, simplemente se esfumó. No había rastro de ella. Nunca he visto una foto de Adela. Trato de descubrir en los rasgos de León un gesto, algún detalle que me lleve hacia ella. Pero León es una réplica de su papá, de Pablo, de mi pareja. Cuando conocí a Pablo, yo no quise abrumarle con demasiadas preguntas de su situación. Él decía que quería mantenerme a salvo, y yo sentía ese hermetismo que se fue instalando entre nosotros con respecto a su pasado como algo muy pesado. Pablo me contó únicamente aquel detalle, que por las noches, cuando Adela empezó a beber a raíz de que la echaron de un trabajo, Pablo llegaba a casa y se la encontraba echada en el sofá, el niño llorando y sin comer. Ella parecía ausente, ida, sin ser capaz de escuchar los llantos de su hijo que quedaban ocultos tras el sonido latoso de aquel pasatiempo hipnótico en el que se dejaba llevar Adela. Tomaba su iPad y jugaba Candy Crush. Pablo me contó este detalle cuando hicimos nuestro primer viaje juntos. Fue en San Francisco, la ciudad a la que desde niña yo había fantaseado con ir. Entonces aquí es muy importante hacer la pausa porque siempre fue muy hermético Pablo, porque la quería como proteger. No necesitas la información de mi otra vida. Yo simplemente te digo que la madre de León era alcohólica, que tomaba, que cuando yo llegaba de la oficina, ella se la pasaba tirada en un sofá con su iPad jugando Candy Crush y mi hijo llorando desatendido. Entonces, esa era la información que nos daba. Después dice, la última vez que vi a Ángela, Ángela me entregó un sobre con unas fotografías, las que le había pedido yo para ponerle cara a ese marido, de quien yo iba a escribir su historia, para imaginármelos juntos. Tenía la historia casi acabada, pero a menudo me venía bien ver imágenes de lo que hasta entonces me había limitado a imaginar en las historias storytelling. Ángela me dijo, ábrelo luego, me da pena ver esas fotos. Después siempre tengo ganas de llorar. Le dije a Ángela que no se preocupara, que era normal. ¿Crees que lo conseguiremos? Me dijo Ángela. Asentí. Creo que sí, Ángela. Estoy contenta con la historia que redacté. Me quedan apenas unos detalles. Esta misma semana la termino y te la envío. La reunión de aquel último día tuvo algo de triste. Le pregunté a Ángela si estaba bien y me respondió que estaba cansada de remover aquella historia que la había trastocado un poco y que ahora que llegábamos al final del proceso tenía miedo de que no sirviera para nada. Yo le dije, las historias solo son el complemento, una puerta que se abre, pero después es la realidad la que las continúa. Me despedí de Ángela pensando que pronto buscaría la excusa para volverla a llamar y vernos. Ella me caía muy bien. La vi doblar la esquina y desapareció calle abajo. Más tarde, la narradora sigue aquí en esta voz. Más tarde, en casa, olvidé el sobre y la foto que me dio Ángela. Cuando llegué, finalmente me dediqué a bañar a León y preparar la cena. León y mi pareja Pablo estaban en el iPad, en la sala, jugando a uno de esos jueguecitos. No sé si se llamaba Candy Crush. Me gustaba mirarlos a los dos. Se parecían tanto que a veces me daba la sensación de que el hijo era una prolongación del padre. Antes de meterme en mi cama, ya después de descansar, bañar a León y dar de cenar, abrí el sobre que me dio Ángela y vi una única fotografía. En la cama blanca de un hospital,
Una mujer sostenía a un bebé rosado envuelto en una mantita amarilla. Un hombre asomaba por detrás. La mujer, aunque me costó reconocerla por la expresión de plenitud, de felicidad, era Ángela. Y el hombre, Pablo, con el pelo menos canoso y sin las entradas que se cernían sobre las sienes. Pablo le ponía una mano sobre el hombro a Ángela. El niño era León y yo sin quererlo llevaba un mes y medio escribiendo mi propia historia, esa parte oscura de la que mi vida procedía. Tuve una arcada y vomité, ahí, en la sala, sobre la alfombra que yo no había comprado, que yo no sabía quién había comprado en casa de Pablo. Aquí ya vamos descubriendo, entonces resulta que era o Adela o Ángela, no sabemos. La versión de Pablo es que la mamá de León se llamaba Adela, pero esta chica que narra, a quien le está trabajando una historia para reconquistar a su marido, se presenta como Ángela. La fotografía coincide. Ángela, la que conoció, es la pareja de Pablo, Pablo, el padre de León. A veces, dice la narradora, las historias sirven también y sobre todo para dinamitar. Aquella noche limpié como pude todo lo que hice en el salón, en la casa, el vómito, cuidando de no hacer mucho ruido. Me marché a la agencia porque necesitaba estar en otro lado, lejos de esa casa, lejos de ellos dos, de aquella fotografía a la que le prendí fuego. Literalmente le prendí fuego en la esquina. Vi con parsimonia cómo la imagen se doblaba y empezaba a consumirse. Observé con una mezcla de alivio y ansiedad cómo sucumbía al fuego, cómo las caras de aquellas tres personas en la fotografía y esa otra vida que habían compartido dejaban de existir. Desde entonces, no volví a escribir ningún relato. Ángela fue la última clienta con la que quedé. Pocos días después de ver esa fotografía, también recibí un correo electrónico de alguien que nos decía que en nuestro menú de categorías de nuestra página web Storytelling faltaba una categoría muy importante y decía, faltaba la venganza. No necesité que me dijeran más. Sabía quién era y sabía que tenía razón la persona que me había mandado ese correo electrónico. Quise contárselo a mi pareja Pablo, pero traté de hacerlo con lentitud, midiendo las palabras. En el fondo, tenía miedo. Quizás tampoco estaba preparada para saber dónde empezaba la ficción de Ángela y dónde la ficción de mi pareja y dónde mi ficción. Solo sé que me quedé en medio de aquellas dos historias, sin saber en qué lugar estaba yo. Quizás en ninguno. Un día me atreví, le pregunté a mi pareja Pablo acerca del paradero de la madre de León, pero me respondió con vaguedades, con evasivas. Traté de sonsacarle algún tipo de información, aunque me resultaba difícil, sin contárselo todo de golpe. Fue solo cuando yo le recordé la anécdota que él me platicó cuando viajamos a San Francisco, la anécdota del Candy Crush. Las tardes que estaba borracha, con el sonido endiablado de la aplicación de su iPad, cuando en eso Pablo escucha lo que yo le platicaba y me miró perplejo, como si no entendiera, y me dijo, ¿de dónde has sacado esto de que Adela jugaba al Candy Crush? Ni siquiera tenía un iPad. ¡Tarán! Aquí hay un cierre, falta tantito para terminar, pero entonces es importante regresar al relato y entender que nuestras vidas se llenan de ficción. La memoria juega con nosotros. La memoria decide qué conservas y qué no. Entonces, esta chica que narra dice, tengo miedo de contárselo a Pablo, porque no sé dónde empieza su ficción, no sé dónde empieza la ficción de Ángela y dónde empieza la mía. Entonces se le ocurre como una estrategia de decir, oye, pues claro, acuérdate que la anécdota que me platicaste de que Adela descuidaba a su hijo porque estaba borracha, tirada en un sofá, jugando Candy Crush en el iPad, porque estaba sumida en una depresión por haber perdido un trabajo. Y a mí, como lectora, me hace pensar que la ficción puede ser no la de Ángela, sino la de Pablo, pero cada quien decide contar su versión de esa historia. Entonces Pablo le dice, ¿de dónde has sacado esto de que Ángela jugaba al Candy Crush? Ni siquiera tenía iPad. Y ellos están tirados, León y Pablo, jugando Candy Crush. Como si esa pequeña pista del Candy Crush te dijera que el que realmente estaba borracho
o el que realmente llegaba fastidiado y violentando a la familia, era realmente Pablo. Aquí termina la voz narradora, pues con un deseo de qué voy a hacer ahora que conozco las dos historias. Sé que a León pronto le empezarán a salir dientes nuevos. Aquí seguimos en la edad de 5 años de León, estamos en el presente, estamos en el parque, pero yo no sé si lo veré, porque León me hace pensar en San Francisco, cuando me dijo esa anécdota Pablo, que hoy dudo de él. Veo cómo León se cae de la bici, se levanta de un salto y me mira como diciendo, no pasa nada, y me pide 5 minutos más en el parque. Le digo que sí, porque siempre le digo que sí a León, y más ahora. Espero que cuando León sea mayor y eche la vista atrás, pueda recordar pese a todo que yo le quería. Quizás haya para entonces otra mujer que le cuente otra versión, pero ahí habré perdido ya el control de la historia, porque la literatura se parece a la vida, pero no es la vida. Y quien las confunde paga, a veces, incluso con la suya propia. Cuento los minutos que faltan para que Pablo me mande un mensaje en el celular para preguntarme dónde estamos y recordarme que se está haciendo tarde. Cuento los minutos, los últimos minutos de luz en ese parque, León y yo. Beso a León de nuevo, siento su manita caliente pegada a la mía y me digo que no voy a ser capaz de alejarme de León porque lo quiero. Pero de camino a casa, cuando Pablo por fin me llama para ver dónde nos hemos metido, vuelvo a mi miedo, a pensar que quizás, esforzándome por contar todas las historias de los demás, he dejado de contarme la mía. ¡Darán! Y aquí acabamos. Historias que no queremos reconocer. Sabemos que por ahí se está moviendo algo turbio. Sabemos que Pablo puede tener una versión de que la mala era Adela o llámese Ángela. Y realmente la versión no la van a saber. ¿Qué produce Ángela? Que el mundo de esta voz, de esta chica que tenía una agencia de storytelling, se mueva, que empiece a contarse una historia, que abra los ojos, que se salga de esa ficción y que pueda indagar o cavar más en lo que Pablo le está contando. Porque tal vez Pablo fue el que hirió a su hijo, tal vez Pablo fue el que lo quemó con aceite, tal vez Pablo fue el que lo dejó caer de la cama y tal vez, como es abogado, tiene todo el poder para quitarle la custodia de su hijo a Ángela. Y esa es la venganza. Al menos quitarle la pareja en turno y hacerla dudar de con quién estás parado el día de hoy. Así que espero que haya sido como entretenido, medio confuso, medio no. ¿Qué les pareció? Díganme si quieren decir, le entendí o me revolví o claro que me queda perfecto cuando al inicio, recordemos la frase con la que arranca, siempre es como un epílogo y dice Candy Crush, no preguntes por la historia verdadera, ¿para qué la necesitas? Entonces, a veces no queremos saber la verdad, porque si sabemos la verdad, nuestro mundo se va a desmoronar. Esa es la lección de este relato. ¿Hasta dónde queremos escarbar en las vidas de los demás? Ay, bien novelesco. ¿Les gustó? A mí me Sí. encantó. Sí, ¿Qué muchísimo, a mí tal? Me también. tenía, pero sí, no, Qué como que sí me bueno. estuve confundiendo y eso, pero dije, a ver, no, no, concéntrate. Sí. Sí, por eso Pero tenía que sí, hacer como pausas de va a llegar otro personaje, a qué se dedica la voz que narra y nunca nos dice su nombre, pero está en el presente, sentada en el parque, observando que León sabe andar en la bici sin llantitas y León acaba de cumplir 5 años. ¿Cuánta vida eh, imaginaria o en tiempo imaginario no vivimos cuando estamos cocinando? Imaginemos, estamos cocinando, pero se nos viene a la mente la pelea, el pleito, cuando el niño se cayó, mis pendientes. Eso es lo que le está pasando a esta chica. Esta chica está en el parque y viene, se va y se remonta al pasado, donde dice, ¿por qué dejé de escribir los storytellings? ¿Cómo llegó Ángela a mi vida? ¿Cómo me descubre una fotografía que me dice que ella estaba feliz, que su vida era feliz, que ok, como todo matrimonio, llega un hijo y a lo mejor hay distanciamientos, hay agobio, hay mucho estrés por un bebé, pero llega una tercera persona. Y esa tercera persona se sube al taxi y acabó con lo que yo tenía hoy. ¿Y qué pasa? Lo que yo tenía hoy me lo quitaste tú, que te tengo enfrente y a quien le estoy narrando mi vida para que me escribas un storytelling para reconquistar a un marido que se fue.
Entonces, Ay, toda esa está muy vida, interesante, toda esa vida con mucho corre. misterio. Sí, todo Ujú. eso pasa mientras estamos en un parque viendo a un niño en la bicicleta. Entonces, nuestra vida sí corre en irnos al pasado y crear, y la memoria es selectiva, la memoria sabe con qué te quieres quedar, y por eso ella, ¿para qué quieres la historia verdadera? ¿De qué te sirve? ¿Qué va a ser? No sabremos. Ahí deja el final Ujú, abierto, exactamente. ¿verdad? Deja el final abierto. ¿Tú qué harías? Tú te pondrías, como decíamos en el apapacho literario, o me pongo a cantar, a bailar, a reírme, me hago de la vista gorda, o si lo enfrento, simplemente me alejo por la paz, aunque ya hay una conexión con ese niño Pablo que conoció cuando tenía 1 año y medio y ya tiene 5. Entonces, han pasado los años. ¿Ves? ¿Qué tal? Ay, pues así nos quedamos. Así son los relatos, la vida cotidiana. Todos tenemos historias que nos dejan con la boca abierta y que parece chismecito literario, pero nos hace como frenarnos y decir, ay, yo ando en algo parecido. A ver, ¿qué será? ¿Por qué me voy? ¿Qué cuento? ¿Qué no cuento? ¿Pediría un storytelling para pedir venganza? ¿O le diría, aléjate de él porque la versión que te dice no es la verdadera? Ujú, Ah, exactamente. así Creo que que, más bien fue venganza. O sea, le desestabilizó su vida a la muchacha, ¿verdad? O sea, realmente ujú, la muchacha ya se puso a pensar qué estoy haciendo, ¿verdad? Aunque sí. tenga muy pegado al niño. En Sí, realidad siempre hay dos versiones de la historia, ¿verdad? sí, siempre va a existir dos versiones y pues tú te creas la tuya con la versión uno y Sí, la versión 2, te quedaste en sí. medio en el camino y dices, bueno, vámonos a ver si pega, ojalá que sí. Y bueno, con esto nos quedamos, es la tercera cápsula, mañana vamos por otro relato más y así le seguimos todo el mes de marzo y en el mes de abril viene un libro muy bueno que se llama El extranjero, y se los voy a leer ahí en fragmentos. Está bien interesante y ya platicaremos más de ese libro. Por el momento seguimos con este de relatos que se llama La gente no existe, de Laura Ferrero. Muchas gracias y espero que mañana Ali, puedan Gracias. mañana no te acompañarme. veo, pero me lo grabas. Sí, Claro que porfis. sí, Ok, claro, yo lo grabo, me gracias. saludas y se los Ok, envío. Bonito gracias. martes, Bueno, cuídense Bye. todos. hasta luego. Bye, Gracias, Alejandra. Bye. Ali. A A todos. ustedes. Hasta luego.